buenas tardes, apreciados estudiosos. El día de hoy estamos llevando a cabo nuestro encuentro sincrónico en la asignatura de Evaluación Ambiental de Proyectos. Mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, soy su docente en la asignatura y además su coordinadora en la especialización en Evaluación Ambiental de Proyectos, así que para mí es un gusto saludarlos el día de hoy. Bueno, entonces el tema que nos convoca hoy, como les indico, es el módulo 2, que se denomina Gestión Ambiental Urbana. En este módulo, apreciados estudiosos, pues lo que queremos revisar es lo relacionado con la evaluación ambiental de un proyecto urbano e identificación de los principales retos de la gestión ambiental urbana en su contexto local, con el fin de establecer las estrategias y herramientas administrativas necesarias para el manejo integral y sostenible de los recursos naturales en el marco de las políticas de gestión ambiental urbana. Para poder abordar esta competencia o este objetivo, entonces vamos a revisar primero el tema de políticas de gestión ambiental, todo lo referente pues con definición, con los diferentes temas relacionados como con ese proceso de evolución de la gestión ambiental urbana, y posteriormente vamos a pasar a los principales retos de la gestión ambiental urbana y los instrumentos, estrategias y herramientas para la gestión ambiental urbana. Entonces miren que finalmente, pues vamos a hacer como una recopilación de ese tema de gestión ambiental urbana desde su conceptualización hasta su aplicación a través de los instrumentos de gestión ambiental. ¿Listo? Y esto, pues, esto lo que nos va a permitir, pues, finalmente, es poder alcanzar esa aplicabilidad en un contexto real, pues, que es siempre lo que pretendemos en la especialización, ¿no? Que los diferentes temas que nosotros, pues, estudiemos, pues, realmente los podamos también ver aplicados en nuestro contexto real. ¿Listo? Entonces, aquí ya entrando en materia, bueno, pues les quiero recordar a los estudiosos que si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir por favor con su micrófono, porque no voy a observar en este momento el chat, pero sí por favor los invito pues a participar con audio para hacer sus preguntas, alguna observación o algún comentario que deseen realizar. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero, y pues que es algo que nosotros debemos tener muy presente cuando estamos hablando pues de un contexto urbano, es finalmente qué es la gestión ambiental urbana, ¿no es cierto? Ese tema que nos convoca el día de hoy, que finalmente es lo que como especialistas en evaluación ambiental de proyectos pues vamos a implementar dentro del contexto urbano en cualquier tipo de proyecto. Entonces, para definir la gestión ambiental urbana, pues es necesario que tengamos en cuenta que hace referencia a la gestión de los recursos naturales renovables, la identificación de los problemas ambientales urbanos y las medidas para enfrentar los efectos de estos problemas. Miren que dentro de esta gestión ambiental urbana vamos nosotros a hacer un reconocimiento de esos recursos que existen, de esa demanda de recursos naturales, una identificación de problemas y ahora sí los instrumentos, medidas que podemos aplicar pues con el objetivo de enfrentar esos retos, esos problemas que se presentan en este contexto. La gestión ambiental urbana es una acción conjunta entre el Estado y los actores sociales articulados con la gestión territorial, las políticas ambientales y las políticas o planes sectoriales que tienen relación o afectan el medio ambiente en el ámbito urbano regional. Entonces, esta es la definición de gestión ambiental urbana y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que esa gestión ambiental urbana nosotros no la podemos llevar de forma independiente, sino que siempre va a estar en el marco pues, de unas políticas, de unos instrumentos de gestión que precisamente son los que vamos a ver en este módulo. Entonces, ya teniendo claro este término pues, de gestión ambiental urbana, ahora sí vamos a ingresar en ese contexto o en ese ecosistema urbano, ¿no? Lo primero es que, como lo mencionaba la definición, hacemos un reconocimiento de esos recursos naturales que se evidencian, que se presentan en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y para hacer ese reconocimiento, pues nosotros debemos primero enfocarnos pues en cada uno de esos requerimientos o de esas necesidades que cuentan los asentamientos humanos para poder satisfacer sus necesidades. Entonces aquí comenzamos nosotros con el reconocimiento de recurso agua, de recurso suelo, de recurso atmósfera, de esa oferta natural, de estos recursos naturales que va finalmente a ser utilizada para satisfacer esas diferentes necesidades y para ello se necesita una transformación en bienes y servicios. Nosotros muchas veces dentro del contexto
contexto urbano, pues finalmente no vemos la montaña, no vemos el río, no vemos como ese recurso natural de forma palpable, sino que ya transformado, y muchas veces asumimos pues que no estamos demandando recursos naturales, pero todo lo contrario, la ciudad es uno de los ecosistemas y más pues conociendo la cantidad de personas, el número de habitantes, pues finalmente es uno de los ecosistemas que más recursos demanda y más recursos transforma en bienes y servicios. Y esos bienes y servicios, ¿para qué son transformados? Para un uso y consumo. Hasta aquí entonces nosotros hacemos una identificación de esa demanda de los diferentes recursos naturales en ese ecosistema que los transforma, y posteriormente, junto con esa transformación, vamos a identificar, como lo mencionaba nuestra definición de gestión ambiental, esas problemáticas, esos problemas ambientales derivados de esa transformación, porque finalmente nosotros estamos haciendo una transformación a un recurso natural vital. Suelo, agua y aire pues son vitales para la supervivencia del ser humano, y esa transformación pues también se convierte de una u otra forma en una situación problema, ¿no? Estamos finalmente demandando unos recursos vitales. Y esa transformación pues va a incluir unas problemáticas que en este caso, como ustedes pueden observar en pantalla, estamos hablando de contaminación de los diferentes recursos a partir de la presencia de residuos sólidos, a partir de emisiones atmosféricas y a partir de la generación de aguas residuales, convirtiendo esto en una situación de conflicto, en un reto, ¿sí? Y estos son los retos que finalmente nosotros vamos a abordar desde la implementación de los diferentes instrumentos de gestión ambiental. Y esto es claro, o sea, no quiere decir que nosotros como futuros especialistas en evaluación ambiental de proyectos nos dediquemos a una prohibición, ¿no es cierto?, del uso de los recursos naturales o a una privatización, por así decirlo, de realización de las diferentes actividades, sino que dentro de esa gestión ambiental urbana lo que nos invita es hacer la identificación de los recursos naturales que se demandan, los posibles impactos o las posibles problemáticas, los retos, y ahora sí nosotros hacer uso de los diferentes instrumentos de gestión ambiental que actualmente pues existen pues para poder subsanar esos retos o esos impactos que se estén generando. Aquí, por ejemplo, vamos a poder observar a procesos estudiosos esos principales problemas ambientales urbanos que surgen del conflicto que se origina a través de una oferta, una demanda y transformación de recursos naturales. Entonces, inicialmente, pues tenemos los procesos desordenados de expansión y dispersión urbana, en donde observamos una ocupación del suelo desmedida o una ocupación del suelo desordenada y, por lo tanto, impactos en la transformación pues, de ese recurso suelo de una forma que no ha sido planificada, y por ende, pues van a haber unos impactos, ya sea tanto a la vida o a la calidad de vida de las personas, porque pueden haber derrumbes, porque pueden haber inundaciones, como al entorno o al paisaje de esa área, pues que se ve afectada por una expansión y una dispersión urbana. Tenemos por el otro lado la mala calidad del aire que afecta a la salud de sus habitantes. Esto pues también es producido o es originado pues, por las actividades tanto industriales como las actividades cotidianas, ya sea el transporte que nosotros llevamos a cabo dentro de este contexto urbano, y es en el contexto urbano en donde nosotros vamos a ver ese componente o ese recurso pues en su mayor afectación, ¿no? Tenemos un deterioro de cuencas urbanas, es decir, una contaminación de aguas, pues producto de una generación de aguas residuales que provienen de las diferentes actividades tanto domésticas como industriales, una pérdida de deterioro y escasez del suelo. Ya vemos que no podemos construir de forma horizontal, sino que ya toca de forma vertical, porque realmente pues no hay espacio para donde más nosotros podemos expandir, y pues se va perdiendo no solamente un espacio de urbanización, sino también pues un espacio natural, ¿no? Donde anteriormente pues contamos con una cobertura vegetal. Hay una invasión, deterioro, pérdida de los elementos naturales del espacio público, pues nosotros todos los días en las ciudades lo vivimos, ¿no es cierto?, donde ya sea por una invasión de ruidos, ¿no es cierto?, de publicidad en las diferentes paredes, o ya sea porque unas personas deben hacer uso de un espacio público permanente para poder trabajar o para poder vivir. Entonces vemos esa invasión y esos espacios públicos pues realmente en su mayoría deteriorados. Tenemos unos problemas de movilidad urbana, altos tiempos de transporte, alta generación, escasa separación en la fuente, bajo aprovechamiento y tratamiento de residuos ordinarios y peligrosos,
Creo que este es una de las problemáticas que diariamente nosotros también nos vemos enfrentados a cómo se hace el manejo de los diferentes residuos en una casa, en un apartamento, donde a veces consideramos que no tenemos un espacio, por ejemplo, para hacer compostaje, para hacer aprovechamiento, porque realmente son tan reducidos los espacios, pues que esto significa designar un espacio que no tenemos para una actividad, que en este caso sería aprovechamiento o reciclaje, que nos está quitando un espacio para poner algo, y por esa razón muchas veces desistimos de hacer este tipo de actividades, pues que van en pro de esa recuperación o de esa mitigación de los impactos ambientales. Tenemos unas deficiencias y falta de articulación en el seguimiento y control ambiental de las autoridades ambientales y municipales. Quizás esta última parte pues no sea solamente en el contexto urbano, sino también en el contexto rural, pero en el contexto urbano, por haber tantas más personas, pues efectivamente es mucho más evidente ese poco de control, ¿no?, que vemos de las autoridades ambientales frente a diferentes situaciones de contaminación o de prejuicio al ambiente, y es algo pues que diariamente también nosotros lo estamos observando en las diferentes ciudades donde nosotros habitamos. Estos apreciados estudiosos son principales problemas ambientales urbanos y están catalogados así dentro también de la política ambiental urbana de nuestro país. Sin embargo, a partir de estos problemas o estos principales problemas, pues vamos a evidenciar otros más, ¿no? Y es ahí donde nosotros, como futuros especialistas en evaluación ambiental de proyectos, pues precisamente tenemos esos retos para afrontar, esos retos para poder nosotros aplicar esas diferentes políticas de gestión ambiental urbana que nos van a favorecer o que nos van a permitir la preservación y recuperación del ambiente, nos van a permitir prevenir y controlar los diferentes impactos ambientales dentro de este contexto urbano, nos van a permitir regular la conducta humana frente a los diferentes impactos que se están generando por un mal comportamiento de las personas. Y esta política de gestión ambiental urbana es la que respalda realmente cada una de las acciones que nosotros llevemos a cabo. Por eso es tan importante que estos impactos, estos problemas ambientales urbanos que nosotros estamos evidenciando en este contexto urbano, los podamos nosotros también transformar en una posibilidad de mejora, ¿sí? Como les digo, no se trata de prohibir acciones, sino cómo vamos a hacer para que ese ambiente o ese ecosistema pues sea sostenible, ¿no? Y yo cómo quiero o cómo nosotros, o cuál es el reto, mejor dicho, que tenemos nosotros, pues convertir cada una de esas problemáticas ambientales desde los diferentes proyectos, desde las diferentes actividades que nosotros llevemos a cabo en un ambiente seguro, en un ambiente saludable, en un ambiente propicio para que vivamos, en un ambiente estimulante, diverso, participativo, es decir, en un ambiente o en un ecosistema urbano sostenible, ¿sí? Ahorita, y ustedes yo creo que están pues también escuchando que cada cosa que nosotros hagamos a procesos estudiosos pues va a estar enfocada en la sostenibilidad, ¿sí? Igual pasa con las ciudades. Toda actividad que nosotros en este momento pretendamos desarrollar dentro de un contexto urbano, pues va a estar abocada a esa sostenibilidad del ecosistema urbano. Entonces ustedes ahora van a ver o estamos viendo, por ejemplo, las diferentes acciones para que la ciudad, por ejemplo, cuente con mejores medios de transporte, para que la ciudad, por ejemplo, cuente con mejores sitios o espacios públicos para que las personas hagan deporte, para que puedan llegar a su trabajo a través de una ciclovía, además de las redes eléctricas, ¿sí? Donde ya vemos que se usan paneles solares, por ejemplo, y todas esas son estrategias dentro de un contexto urbano que lo que buscan es que este ecosistema pues sea sostenible, pero finalmente las personas pues somos las que podemos hacer esto realidad, ¿no? Por eso mencionamos que para lograr que un ambiente o que este ecosistema sea sostenible, pues lo que necesitamos es, primero, apoyar o enfatizar o aplicar todo lo que tiene que ver con la ecoeficiencia, donde nosotros hacemos un uso eficiente de los recursos, de los espacios y del tiempo. El término de ecoeficiencia es un término pues que viene muy ligado a un componente empresarial, ¿sí? A un componente industrial cuando hablamos de un diseño ecoeficiente, pero realmente la ecoeficiencia nosotros la vemos en cada una de las actividades que llevamos a cabo, independientemente si usted está dentro de una industria, si usted está en una carretera, si está en su casa, nosotros debemos hacer de cada una de las acciones, o sea, debemos hacer que cada una de las acciones sean ecoeficientes, que seamos conscientes de ese
uso de recursos que estamos haciendo, de ese espacio y del tiempo que estamos utilizando para todas las actividades que llevemos a cabo. Con este propósito de sostenibilidad de ese componente urbano, pues también estamos buscando aumentar o conservar la calidad ambiental. ¿Desde qué parámetros? Desde la disponibilidad de los recursos, desde la calidad de esos recursos, la seguridad para poderlos utilizar y la diversidad de los recursos, ya sean recursos bióticos o abióticos. Y además de esto, buscamos que las actividades en ese ecosistema urbano con el entorno natural pues sean armónicas, es decir, que nosotros podamos llevar a cabo dichas actividades, dichas transformaciones en el marco de una sostenibilidad, en el marco de una conservación de los recursos naturales, en el marco de una calidad de vida o de bienestar para la población y un crecimiento económico. No siempre, o nosotros debemos pretender que esa transformación de esos recursos naturales que se llevan a cabo para poder garantizar unos bienes y unos servicios que nos apoyen en la supervivencia dentro de ese ecosistema urbano, pues no sean sinónimos de destrucción ni de conflicto, sino por el contrario, sean el sinónimo de reto para que nosotros podamos aportar a esa sostenibilidad. ¿Y eso de quién depende? Pues de cada uno de nosotros, como les digo, tanto dentro de un proyecto, de una empresa, como en las actividades diarias que nosotros llevemos a cabo. Aquí en esta diapositiva, pues quiero que resaltemos, apreciados estudiosos, que la gestión ambiental urbana, pues realmente bien planificada y ejecutada debe prevenir, mitigar y o corregir estos impactos ambientales generados por las actividades de desarrollo propios del entorno urbano. Cuando nosotros estamos implementando o estamos diseñando un proyecto dentro de un contexto urbano, pues realmente debemos buscar que esa planificación o que ese diseño pues sea acorde a una prevención, mitigación y o corrección de los impactos ambientales. Hoy, por ejemplo, estaba hablando con un estudioso que está haciendo un proyecto de investigación sobre el tratamiento de unas aguas residuales, ¿sí? Y me llamaba la atención que él se enfocaba, era como la justificación de su proyecto era el cumplimiento de una normatividad, ¿no es cierto? Y quizás sí, ese sea el objetivo de la empresa, ¿no es cierto? No ser sancionada, no ser cerrada y cumplir la normatividad, perfecto. Pero nosotros tenemos que ir más allá, ¿no es cierto? Yo con el cumplimiento de esa normatividad, con el cumplimiento de esas medidas de gestión ambiental urbana, no solamente estoy haciendo una implementación de actividades, ¿sí? Estoy haciendo es una prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales. ¿Con qué fin? Con el objetivo de que ese entorno sea sostenible, que ese entorno sea bueno tanto para los recursos naturales como para el ser humano y como para ese crecimiento económico, si estoy hablando dentro de una empresa, dentro de un contexto económico. Pero sí es clave que nosotros vayamos más allá. Con esta actividad estoy sí cumpliendo una normatividad, estoy cumpliendo una concentración de un parámetro, en este caso pues, hablando de la calidad del agua, pero cuando yo cumplo con esa normatividad, estoy evitando que esta concentración de fósforo, que esta concentración de este metal llegue a un recurso hídrico que contamine las aguas y que posteriormente pues también pueda generar enfermedades en la población. Entonces, miren que esa gestión ambiental urbana o rural, pues finalmente nos va a permitir a nosotros garantizar es la sostenibilidad de ese ecosistema. Y dentro de esa sostenibilidad, apreciados estudiosos, pues vamos a encontrar efectivamente una oferta natural que está, o sea, dentro del ecosistema urbano vamos a encontrar igual una estructura ecológica de soporte, vamos a encontrar una oferta de agua para los centros urbanos, una oferta de recursos energéticos, vamos a encontrar cierta calidad del aire, una oferta paisajística, seguridad alimentaria y todo esto que nos permite a nosotros pues poder hacer una construcción de un hábitat. ¿Cierto? Cada una de estas ofertas naturales que nos proveen los diferentes servicios ecosistémicos, pues nos va a permitir efectivamente construir nuestro hábitat en este ecosistema urbano, que como les digo, aunque nosotros observemos que cada uno de esos recursos naturales son transformados, finalmente dependemos de ellos. Y dentro de esta construcción del hábitat, pues vamos a tener equipamientos, vamos a tener procesos productivos, pero además también un sistema educativo que nos permita poder que esa oferta y esa demanda
pues finalmente estén en armonía. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, o es lo que nosotros debemos pretender a través de cualquier tipo de proyecto que nosotros estemos realizando. ¿Sí? Ser conscientes que hay una oferta natural dentro de este ecosistema urbano, que seamos conscientes de que la necesitamos pues, para poder suplir nuestras necesidades. Y ahora sí, con esta información, ¿yo cómo puedo aportar? ¿Cierto? Entonces aquí tenemos desde un medio físico, pues aportar a la conservación de esa estructura ecológica. Muchas veces nosotros dentro de un proyecto, y eso también lo noté con la anterior actividad, cuando yo a ustedes les mencionaba esa relación que hay entre el POT y esa proyección, esa evolución urbanística. Nos olvidábamos de qué pasa con la estructura ecológica. Tiene que haber un cambio, o al menos cuál es la estructura ecológica de mi ciudad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los diferentes elementos que componen la estructura ecológica de mi ciudad? Entonces, por ejemplo, si hablamos de Bogotá, la estructura ecológica está compuesta por los cerros orientales, por los diferentes humedales, y esa estructura ecológica, ¿cómo se ve modificada o cómo se vio modificada por esa urbanización, ¿sí? O por este barrio? Entonces, miren que a veces, como les digo, dentro de este contexto urbano nos olvidamos que hay una oferta natural que debemos proteger y que debemos tener en cuenta en cada uno de los proyectos que nosotros llevemos a cabo. ¿Con el objetivo de qué? De poder desarrollar y aportar a ese desarrollo urbano sostenible. Entonces, miren que desde el medio físico, pues tenemos una estructura ecológica que proteger, una calidad del hábitat y de la vivienda, tanto para las personas como para los animales o las diferentes especies de flora y fauna, pues que habitan en el territorio, con el objetivo de lograr un ambiente sano, seguridad física y ciudadana. Esto es un medio físico. Desde el medio de productividad y sostenibilidad, pues debemos buscar una equidad y productividad, un soporte productivo, una capacidad regenerativa, capacidad de reservas y unos sistemas de producción sostenibles, ¿sí? Esta productividad y sostenibilidad, aunque parezca estar de la mano de un desarrollo industrial o un desarrollo empresarial, pues finalmente, como les decía hace un momento, hace parte también de las actividades que nosotros llevemos a cabo dentro de nuestras casas, dentro de nuestros lugares de trabajo, y es clave que sepamos que esa coeficiente de actividad sostenible, pues las debemos nosotros implementar en cada espacio en el que estemos dentro, pues ya sea contexto urbano o contexto rural. Y todo esto pues nos va a llevar a alimentar un medio sociocultural y simbólico a través de una ética ambiental, que eso ya es un componente individual, unos patrones de consumo y una cultura ciudadana, pues que hace parte de esa cultura colectiva a la cual todos nos sumamos con el objetivo pues de lograr finalmente ese modelo de desarrollo urbano sostenible. Miren que en estos cinco aspectos, pues realmente nosotros estamos viendo reflejado lo que pretendemos al implementar o al aplicar los diferentes instrumentos de gestión ambiental. Y eso es clave, a pesar de esto, es que lo tengamos muy presente, porque cuando yo aplico una medida de gestión ambiental, lo que estoy buscando es precisamente esa sostenibilidad de mi entorno, ¿no? Cuando yo implemento un plan de manejo ambiental en un contexto urbano, pues estoy buscando que no solamente sea privilegiada ese crecimiento económico de la empresa, de la industria, del proyecto, sino también que la calidad de vida de las personas mejore y que finalmente la conservación de los recursos naturales se logre para que podamos continuar con esa oferta de esos recursos naturales y esa posible, esa posterior transformación que se lleva a cabo. Asimismo, pues es muy importante que nosotros dentro de esos proyectos que vamos a evaluar o que vamos a determinar su viabilidad ambiental en un contexto urbano, pues podamos identificar claramente cuáles son esas estructuras urbanas que se van a ver afectadas, ¿no es cierto? Hablamos de equipamientos, de espacios públicos, hablamos de unas fuentes de recursos, cuáles son esas fuentes de recursos que se van a ver modificadas, que se van a ver alteradas o que se van a ver demandadas tras esas necesidades o esos requerimientos de esa expansión urbana, de esos proyectos urbanos. ¿Y cómo hacemos nosotros para llevar a una conservación de esas zonas, no solamente de una estructura ecológica principal, sino además también de esas zonas rurales que hacen parte de la ciudad, que hacen parte también de unas reservas o que hacen parte de esos espacios requeridos por la ciudad también para poder ya sea mantener su seguridad alimentaria, ya sea para poder hacer unas actividades de esparcimiento, pero sí debemos tener clave que no
que el componente urbano debe estar siempre acompañado de ese componente rural que satisface esas primeras o esas necesidades primarias que se van a transformar, y también por eso lo debemos conservar. Y todo esto, pues, que nos va a llevar a un proceso de renovación, de restauración y finalmente, pues, a ese modelo de desarrollo sostenible del territorio, pues, que estamos buscando dentro de un ecosistema urbano. Y es aquí, entonces, donde ya comenzamos nosotros a revisar y a aplicar y a implementar esas políticas ambientales urbanas. En nuestro país, pues, contamos con la política de gestión ambiental urbana. Es importantísimo, pues, todos que la tengamos muy presente, porque finalmente en esta política nos muestran cuáles son esos principales retos, cuáles son esos principales problemas dentro, pues, de este espacio urbano que son comunes, pues, en nuestro país, y es muy interesante poderlas revisar una a una, porque también nos dan como esa visión general de qué es lo que este ecosistema urbano necesita. Sí, muchas veces nosotros queremos sustentar un proyecto, cuando nosotros también necesitamos argumentar el requerimiento de una acción o de una actividad, pues son estos retos o son esas problemáticas ambientales en el contexto urbano que están estipuladas en la política de gestión ambiental urbana, las que nos permiten argumentar el por qué llevar a cabo un plan de manejo ambiental en una zona, el por qué, por ejemplo, implementar un instrumento de gestión ambiental. Así que sí les recomiendo mucho, pues, que podamos revisar esta política y, pues, finalmente también la podamos llevar a nuestros proyectos en curso o en diseño. Aquí ustedes van a ver que finalmente esta política ambiental lo que busca es establecer las directrices para el manejo sostenible de las áreas urbanas, para contribuir a la sostenibilidad ambiental urbana y a la calidad de vida de sus pobladores, reconociendo la diversidad regional y los tipos de áreas urbanas en Colombia. Entonces, para nosotros es como la Biblia. Y dentro, pues, de esta política se han establecido diferentes tipos de instrumentos de gestión ambiental, porque finalmente la política es ese marco de actuación y ella es la que nos da como cada uno de los lineamientos y de los instrumentos que debemos aplicar dependiendo, pues, de lo que nosotros estemos buscando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos técnicas y tecnologías para la evaluación y control. Entonces, aquí es cuando hablamos de unos mecanismos de verificación de la gestión y resultados, como cuáles, como por ejemplo la certificación de productos y procesos, como la política integrada del producto, la responsabilidad ilimitada del productor, la satisfacción del cliente, el desempeño ambiental. Tenemos por el otro lado técnicas de direccionamiento, gestión y financiación, que lo que buscan es el compromiso de la dirección en la formulación y logro de objetivos ambientales. E igualmente, pues tenemos unas herramientas, pues, que debemos implementar. En este caso hablamos de unos sistemas de gestión integrados y ambientales, un diseño para el ambiente, gestión de la cadena de suministro, abastecimiento verde, responsabilidad social corporativa o empresarial. Miren que todos estos, a pesar de estudiosos, son herramientas, son instrumentos que nos permiten a nosotros justificar esas medidas que vamos a implementar, y eso es lo que vamos a observar en nuestra actividad, en la actividad de este módulo, en donde tenemos diferentes problemáticas ambientales y cuál instrumento de gestión ambiental es el que me va a permitir a mí garantizar que esa problemática ambiental, por ejemplo, la logremos minimizar dentro de ese contexto urbano. Y es clave que lo conozcamos, porque finalmente la política nos da las herramientas y está en nosotros aplicarlas, ¿sí? Por eso es bien interesante que por cada proyecto que nosotros llevemos a cabo, no solamente nos limitemos a acciones de implementación técnicas, ¿sí? Sino que sean acciones también normativas, que sean acciones también económicas, que sean acciones que de verdad impulsen esa protección de los recursos naturales, esa calidad de vida de las personas. Miren que acá, por ejemplo, tenemos incentivos económicos. Muchas veces olvidamos que si nosotros, por ejemplo, utilizamos cierta tecnología o que si hacemos uso de ciertos materiales, entonces vamos a tener, por ejemplo, una compensación a través de un subsidio, una disminución de intereses, ¿sí? Que si hacemos un préstamo para poder nosotros usar una tecnología en una empresa, en ese contexto urbano, vamos a tener una disminución de los impuestos de ese año. Entonces, créanme que a veces nos limitamos, como les digo, a unos instrumentos técnicos, olvidando que nuestros instrumentos de gestión que favorecen esa implementación de medidas que realmente hagan un cambio o una transformación en ese ecosistema que estamos nosotros buscando proteger, ¿no? Tenemos, por ejemplo,
los diferentes instrumentos jurídicos en cuanto a unos estándares. Aquí ya tenemos pues todo lo que tiene que ver con las ISO, tenemos además especificaciones tecnológicas que nos apoyan el rendimiento, el diseño de equipos, diseño de instalaciones en pro o buscando pues esa ecoeficiencia. Tenemos además los diferentes instrumentos de valor o instrumentos económicos, en donde hablamos ya de una valoración contingente que nos permite finalmente también justificar ese impacto ambiental, cómo se puede transformar, ¿no es cierto?, en un gasto para la empresa o en un gasto para el contexto urbano, para el Estado como tal, y realmente esta aplicación de instrumentos tanto normativos como económicos como de gestión, pues son, como les digo, ese impulso para que nosotros podamos llevar a cabo las diferentes medidas de manejo ambiental que realmente pues marquen la diferencia en una mitigación o en una prevención de los diferentes impactos ambientales. Y dentro de esos instrumentos, apreciados estudiosos, pues es necesario hablar de los objetivos del desarrollo sostenible. Para nosotros, la política nacional de gestión ambiental urbana o de gestión urbana, pues realmente lo que busca es aportar esa sostenibilidad a través de los objetivos del desarrollo sostenible, teniendo en cuenta esos retos a nivel global, ¿no? Por eso les digo que esa política está enmarcada pues en un contexto nacional, pero finalmente tiene como marco de actuación pues esos requerimientos globales y sobre todo pues hablamos de unos objetivos de desarrollo sostenible o unos objetivos de sostenibilidad que van a enmarcar cada una de las actividades que nosotros llevemos a cabo de ahora en adelante. Y es muy importante que estos instrumentos que estamos buscando implementar, pues implementen también aportando a esos objetivos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, aquí ustedes observan en pantalla que tenemos objetivos como visión sostenible y crecimiento verde, conectividad física y digital, productividad, coordinación y gobernanza, financiación adecuada y eficiente, calidad de vida y equidad. Esto aquí aporta a un sistema de ciudades sostenibles, que finalmente pues es lo que buscamos finalmente implementar dentro de cada una de las ciudades y que ese reto que ahora todos tenemos a nivel mundial. En Colombia, por ejemplo, para poder implementar estas medidas o estas diferentes acciones de sostenibilidad ambiental, contamos con unos ya instrumentos ya estructurantes, como lo mencionamos, que nos van a permitir organizar cada una de esas actuaciones. Entonces, hablamos sí de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no es cierto? Ya es instrumentos normativos, instrumentos de gestión, instrumentos económicos, pero esos instrumentos deben estar dentro de unos instrumentos estructurantes, que son los que ya organizan toda esa información y ya nos permiten poderla aplicar a nivel, en este caso, urbano, ¿sí? O a nivel nacional, en el caso pues, de los diferentes planes, por ejemplo, de ordenamiento territorial. Entonces, miren que inicialmente, bueno, en un primer nivel, pues encontramos unos planes maestros, ¿no es cierto? En un segundo nivel, encontramos unos planes zonales, planes de ordenamiento zonal, unidades de planeamiento zonal, PZ, planes parciales y planes de reordenamiento. En este segundo nivel, nosotros es donde vamos a aterrizar los temas que tenemos previstos para la actividad, ya que nosotros vamos a estar dentro o estudiando o afianzando la aplicación de los diferentes instrumentos dentro de un plan parcial, ¿sí? Y tenemos unos instrumentos de tercer nivel. Aquí ya hay unos planes de implementación, planes de regulación y manejo de usos dotacionales, planes de recuperación morfológica. Cada uno de estos niveles, pues, dependen, o el uso que yo le dé, perdón, a cada uno de los elementos dentro de cada uno de estos niveles, depende de lo que yo quiera lograr, ¿sí? Depende del alcance de mi proyecto. Por eso cuando yo esté en el diseño de un proyecto dentro de un contexto urbano, pues yo debo establecer cuál es el alcance. No, mi alcance solamente es urbano, entonces debo tener en cuenta unos elementos de un segundo nivel, como hace un momento les mencioné, los planes parciales, ¿sí? Si yo ya me voy a un nivel más territorial, más de un departamento, por ejemplo, yo ya estoy hablando de unos planes maestros. Entonces miren que estos elementos o
Estos planes pues van a depender finalmente del alcance que yo tenga para el proyecto que yo deseo implementar. Por ejemplo, si hablamos nosotros de una ordenación del suelo, vamos a hablar inicialmente de una formulación del POT o de un plan de ordenamiento territorial que es a nivel nacional, ¿no? Donde ya estamos hablando tanto de un componente o de un ecosistema urbano como de un ecosistema rural, ¿sí? De esa formulación del POT vamos a entrar dentro de un modelo de ordenamiento, ¿sí? Y ese modelo de ordenamiento, ¿qué me va a permitir a mí? Una clasificación del suelo, unos sistemas estructurantes, un tratamiento de desarrollo de ese suelo, ya sea urbano como rural. Pero dentro de esa clasificación del suelo entre urbano y rural, yo voy a encontrar ahora sí, dentro de mi componente urbano, unos planes parciales. Y son esos planes parciales los que me van a permitir a mí implementar proyectos dentro solamente del suelo urbano. En este caso, cuando yo hablo de un plan parcial, ya dejo de lado el componente rural, el ecosistema rural, y solamente me enfoco en proyectos para desarrollar dentro del componente urbano. Entonces, en este plan parcial yo ya hago una formulación de mi proyecto, una concertación y una adopción que me van a llevar a una licencia de construcción, pero solamente, como les indico, para un tema del ecosistema urbano. Dentro de la formulación del POT o ese modelo de ordenamiento se indican los dos, el contexto urbano y el contexto rural. Y para este caso del componente urbano, pues que es lo que nos reúne en esta asignatura, vamos a utilizar son estos instrumentos o estos elementos de un segundo nivel. Y los otros elementos dentro, por ejemplo, del POT, sí, pues se establecen ya para un componente rural, pero para el componente urbano estamos hablando solamente en este caso, de planes parciales que van a permitir ya una implementación de un proyecto dentro de una ciudad, ¿sí? Y entonces aquí, apreciados estudiosos, es donde ya entramos a nuestras actividades. Quiero saber si tienen alguna pregunta sobre este tema de ciudades de gestión ambiental urbana, apreciados estudiosos. Profe, dale, sí. Primero ella. No me queda muy claro el segundo y el tercer nivel. ¿Me podrías, por favor, explicar? Ok, acá. Mira, cuando nosotros estamos hablando, bueno, como les indicaba hace un momento, primero que todo, estos son estos planes, son esos elementos que nos permiten a nosotros hacer un ordenamiento del territorio, ¿correcto? Dependiendo del alcance de mi proyecto, pues entonces yo voy a trabajar con uno u otro nivel. Entonces, cuando yo estoy hablando del segundo nivel, estamos hablando de un ordenamiento zonal desde un componente urbano, ¿sí? Es decir, aquí es cuando nosotros ya llevamos la implementación de las diferentes actividades o acciones a través pues, de un plan en un componente urbano. ¿Sí? Por eso hablamos, por ejemplo, de los planes de las unidades de planeamiento zonal, de las UPZs, hablamos de los planes parciales, hablamos de los planes de ordenamiento, pero esto va más enfocado a un territorio específico del ecosistema urbano. ¿Sí? Y por el tercer nivel tenemos planes de implementación, planes de regulación, pero en este caso lo que nosotros ya hablamos es de una porción de ese territorio, ¿sí? Ya no estamos hablando como tal, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de un plan parcial o cuando yo estoy hablando de un plan zonal, de una UPZ, estoy hablando de una, ¿cómo decirlo? De una zona de mayor tamaño dentro de una ciudad. O sea, es que, ¿cómo te indico? Es un alcance de un territorio, sí, como lo mencionamos, de un territorio, más no de una porción de ese territorio. Si nosotros nos queremos ir al detalle, supongamos, estamos hablando de aquí en Bogotá, estamos hablando de una localidad. Para la localidad estaríamos hablando de un segundo nivel, ¿cierto? De un plan parcial, por ejemplo. Pero si yo me quiero ir a un barrio de esa localidad, es decir, de una porción de ese territorio, estaría yo implementando un plan de regulación o estaría yo implementando un plan de recuperación morfológica para ese solo barrio o para esa sola unidad. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de los cerros orientales, ¿sí? Estos cerros orientales son una unidad natural de la ciudad de Bogotá, ¿correcto? Y para yo poder implementar un proyecto dentro de toda esa zona, pues yo debo necesariamente hacer un plan parcial o requiero hacer un planteamiento de una UPZ, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando estábamos hablando en la ciudad de Bogotá sobre la construcción, por ejemplo, de la LOM, ¿no es cierto? De la avenida longitudinal. Para esta avenida
estamos hablando que va a recorrer toda la ciudad de Bogotá, en este caso, ¿sí? Y para esa estrategia estamos hablando de un plan de ordenamiento municipal para toda esa zona, o sea, para todo lo que cubría la ciudad de Bogotá. Por el contrario, si nosotros nos dirigíamos solamente a la zona norte, donde está todo, por ejemplo, el humedal Guaymaral, estamos hablando de un plan de recuperación morfológica porque solamente es para ese territorio o para esa porción del territorio que se va a implementar las diferentes medidas, ¿sí? Cuando yo estoy hablando ya de unas medidas que se van a implementar para toda la ciudad, pues estoy hablando de un primer nivel o de un segundo nivel, y si es una sola zona o una porción del territorio, voy a hablar que tengo que implementar un plan, pero para una porción de ese territorio que puede ser un plan de regulación, un plan de recuperación morfológica. Es decir, depende del alcance de mis medidas, depende del alcance de las acciones que yo desea implementar en este componente urbano o en este ecosistema urbano. No sé si quedó clara. Listo, profe, sí, quedó claro. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Pero más que pregunta, pasa a la siguiente diapositiva, por favor, donde nos mostrabas como el organigrama. Ese. Tengo una pregunta. Desde el punto, aquí digamos que está todo el organigrama desde la formulación, las actividades, etcétera. Más que pregunta, no sé, como a modo de debate, en la parte de adopción, si bien la alcaldía municipal es la que adopta todo lo que se establece en el POT, pero no veo, digamos, en este organigrama el tema de comunidad, porque se ha visto que cuando la comunidad, digamos, aunque el POT existe y aunque está en ejecución, la comunidad puede echar para atrás un tema que se está formulando o puede retrasar unos temas del POT en construcción y en formulación. No debería estar ahí también, profe. No, y te entiendo, sí, es que ¿sabes qué pasa? Que aquí nosotros, ¿me escuchan? Sí. En este caso, efectivamente, pues el POT y esas partes también de la actividad que ustedes van a llevar a cabo, porque como tú lo mencionabas, efectivamente el POT se formula en conjunto con la comunidad o pues con una participación de la comunidad, ¿correcto? Y la adopción no solamente pues va a depender de la alcaldía ni va a depender del departamento en caso tal, sino que también va a depender pues de esas diferentes voces de la comunidad, ¿sí? Eso es cuando hablamos del POT, ¿ya? Sin embargo, en este caso estamos hablando de una adopción de los planes parciales, de un plan parcial que es dentro de solamente para el componente urbano, ¿sí? Entonces, esa formulación del POT a pesar de estudiosos, pues se divide en el componente urbano y en el componente rural, ¿no es cierto? Pero solamente para el componente urbano vamos a tener en cuenta los planes parciales. Dentro del plan parcial, que se denomina así el instrumento, no vamos a tener en cuenta el componente rural, y para la adopción de ese plan parcial solamente depende de la alcaldía, ¿sí? Y ustedes lo van a estudiar, porque ese plan parcial, les cuento, se formula o lo puede formular, por ejemplo, una persona natural que desee hacer un proyecto en el ecosistema urbano. Claramente, pues teniendo en cuenta ese POT, pero la formulación, por ejemplo, de ese plan parcial no necesariamente tiene que ser del alcalde o del gobernador, sino que lo puede hacer cualquier persona, una persona natural. Y la adopción o esa decisión final, si se adopta o no, es de la alcaldía municipal. Y esa es la diferencia con el POT, ¿sí? Y efectivamente, ese es uno de los aspectos que ustedes van a tener que abordar y que investigar para la actividad que tenemos para la próxima semana. Pero entonces sí quiero que quede claro, y pues tienes toda la razón, aquí estamos haciendo es una división, ¿sí? Estamos yendo como de ese ordenamiento del suelo. Inicialmente, el principal instrumento que nos cobija en esa ordenación del suelo, pues sabemos que es un POT, ¿no es cierto? Y a partir de ese POT se hace ya la implementación de un modelo de ordenamiento, tanto para un componente urbano como para un componente rural, ¿sí? Y por eso hablamos de una clasificación del suelo, ¿sí? Entonces, urbano o rural. Y dentro de esa clasificación del suelo urbano, pues que es lo que nos compete en esa asignatura, encontramos los planes parciales. Y los planes parciales, como les indico, sí se formulan, bueno, pues buscando pues un objetivo, ya sea por la comunidad, ya sea por una persona natural. Hay una concertación junto con la autoridad ambiental, en ese caso sí es directamente con la autoridad ambiental y pues el área de planificación,
de planificación municipal y finalmente la adopción la hace la alcaldía municipal. Por eso para que nosotros presentemos, por ejemplo, un proyecto de urbanización, que la creación de un barrio, que por ejemplo la construcción de una carretera, que la construcción de un colegio, de un edificio, lo que sea que nosotros queramos hacer dentro del componente urbano, debemos presentar un plan parcial. Pero solamente, como les digo, este instrumento es para este ecosistema urbano, ¿sí? Este tema para los estudiosos, pues efectivamente es un tema muy amplio. Ustedes pueden observar ahí como por muchas partes por donde coger, porque bueno, el tema de gestión ambiental urbana pues tiene entre sus diferentes objetivos que se haga un manejo sostenible de este ecosistema urbano, y realmente el ecosistema urbano es muy complejo, ¿sí? Porque aunque seamos un ecosistema urbano, tenemos también un componente natural que proteger, que era lo que mencionábamos frente a esa estructura ecológica, pero también tenemos unos requerimientos en cuanto a servicios y a bienes que hay que transformar, pero también tenemos una comunidad y una cultura que nos exige de una otra forma ese crecimiento económico también para poder lograr cada uno de sus objetivos. Entonces, créanme que los retos del ecosistema urbano no solamente parten de un deterioro del ambiente, ¿no? Que es lo que normalmente quizás podíamos observar en un ecosistema rural, que se contaminó el agua, que se contaminó el aire, sino que ese deterioro de esos recursos naturales pues nos van a conllevar inmediatamente y de forma directa pues unas implicaciones en esa cotidianidad, ¿no es cierto?, que nos van a afectar ese crecimiento económico y nos van a afectar directamente esa calidad de vida, pero de una forma inmediata, que no sé si ustedes se dieron cuenta, o se los mencioné en algún momento, cuando nosotros hablamos de la pandemia, el cambio o los cambios más drásticos se vieron evidenciados en el ecosistema urbano, ¿no? Entonces, cerraron las empresas, no hay transporte, cerraron los bares, cerraron todo, o sea, todo cerró en ese ecosistema urbano, hubo una transformación completa, las calles vacías, o sea, como que uno inmediatamente vio ese choque, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Por el contrario, si ustedes quizás tuvieron una oportunidad de ir a un contexto rural, la gente llevaba de una forma más natural ese cambio, como que esa pandemia, obviamente, sí había una afectación, pero no fue tan drástica. Entonces, finalmente, nuestro ecosistema urbano tiene un reto muy grande y no solamente es una protección de los recursos naturales, sin que sea menos importante, sino que es esa conservación de sus funciones como un ente de desarrollo económico, y no solamente de la ciudad, sino también del país. Hablamos, por ejemplo, en Bogotá, que Bogotá mueve el 20% prácticamente de los ingresos económicos de todo Colombia. Imagínense, o sea, una sola ciudad moviendo todo eso, pues obviamente sus impactos van a ser más significativos en cada una de los recursos, en cada uno de los ejes de esa sostenibilidad pues que buscamos alcanzar, pero que finalmente tiene unos retos muy grandes. Este tema, pues efectivamente, chicos, es de revisión muy detallada en cuanto a cómo nosotros podemos aportar, ¿no? No voy a decir que es un tema fácil, sino que es un tema que requiere de una revisión muy minuciosa, y pues obviamente los invito, chicos, a hacer esa revisión también en la lectura que tenemos prevista para la asignatura, y además de eso, pues ese material complementario para que también nosotros podamos evidenciar pues esa aplicación, ¿no?, de esa evaluación de proyectos ambientales en ese contexto urbano. No sé si tengamos algún otro comentario, apreciados estudiosos. Voy a dirigirme en este momento a nuestra actividad. Quiero también que la podamos revisar para que quede también un poco más claro el tema el tema de los planes parciales, que finalmente pues es, y de los instrumentos de gestión ambiental, porque finalmente son muchos, o sea, los instrumentos de gestión ambiental urbana, y ya se van a dar cuenta, son demasiados, chicos, y para aplicar tenemos muchos, pero entonces ahora la pregunta es cómo los aplico, ¿cierto? ¿En dónde los aplico? Y si realmente pues son útiles, dependiendo pues del proyecto que yo quiera desarrollar. Entonces, miren, esa actividad, bueno, parte efectivamente que
de que contamos con diferentes instrumentos, herramientas jurídicas, técnicas, económicas, financieras, administrativas y de planeación para lograr la protección y el funcionamiento de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de un marco de ciudad sostenible. O sea, eso lo tenemos, ¿sí? Y es lo que nosotros debemos tener claro. O sea, hay unos instrumentos que en definitiva, y más para este contexto urbano, que nos permiten finalmente poder garantizar esa conservación de los recursos naturales. Entonces tenemos instrumentos jurídicos, instrumentos administrativos, económicos, ¿no es cierto?, sociales, técnicos, y dentro de esos instrumentos, apreciados estudiosos, pues contamos con un instrumento jurídico de planificación urbana denominado plan parcial. ¿Sí? Entonces, miren que a ese plan parcial nosotros le denominamos un instrumento jurídico de planificación. Ese instrumento jurídico de planificación lo que busca finalmente pues es poder hacer un ordenamiento del suelo urbano. Eso es lo que busca este instrumento de planeación y aterriza cada una de las medidas de gestión ambiental a un proyecto urbano. O sea, dentro de este plan parcial nosotros debemos proponer medidas, acciones que en definitiva pues nos lleven a esa sostenibilidad del territorio pues que nosotros queremos modificar o que nosotros queremos alterar dentro pues de ese contexto urbano. Y esas medidas nosotros ¿de dónde las vamos a obtener? Pues de los diferentes instrumentos técnicos, de los diferentes instrumentos sociales, instrumentos administrativos que nos presenta ese componente. Entonces, miren, por ejemplo, para Bogotá, y pongo el caso pues, de la ciudad de Bogotá, porque realmente, pues, como en pocas ciudades, es una ciudad que tiene todo muy bien publicado, ¿sí? O sea, la información se encuentra muy fácil. Por ejemplo, tenemos guías técnicas para el manejo de franjas de control ambiental, documento técnico sobre el soporte de sistemas urbanos de drenaje sostenible, todo el tema de arbolado urbano en Bogotá, el plan distrital de adaptación y mitigación al cambio climático, estamos con una guía técnica del manejo de techos verdes. Miren que instrumentos técnicos tenemos muchos, ¿sí? Instrumentos de planeación, ¿sí? Instrumentos de gestión para este componente urbano y lo que necesitamos para esta actividad es que precisamente nosotros reconozcamos en cada uno de estos instrumentos las medidas que podemos llevar a cabo conforme a unos requerimientos que se están necesitando en un proyecto urbano, ¿sí? Este es un caso de estudio, pues los estudiantes, y pues lo que sí los invito es a leer, ¿sí? A leer estas diferentes guías, esas diferentes medidas que nos sugiere pues, en cada uno de los instrumentos que aquí presentamos. Aquí hay instrumentos jurídicos, ¿sí? Para que por favor los revisemos. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Este trabajo lo van a llevar a cabo de forma colaborativa entre dos estudiosos, ¿sí? Primero, vamos a investigar las diferencias entre el POT y el plan parcial. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿sí? El plan de ordenamiento territorial y el plan parcial. Y vamos a construir un cuadro comparativo teniendo en cuenta los siguientes criterios. La definición, entonces yo voy a elaborar un cuadro, en una columna va a estar POT, en otra columna va a estar plan parcial. Y para cada uno voy a poner la definición, el objetivo del POT y del plan parcial, el alcance, la vigencia, el responsable de su formulación, quién lo aprueba, ¿sí? Y el contenido. Bueno, entonces, como les digo, vamos a hacer un cuadro. Por un lado, por una columna POT, por el otro lado, plan parcial, y para cada uno de estos criterios que vamos a estudiar. Y con esta información, pues, obviamente, lo que se busca es que, en definitiva, pues, podamos comprender esas diferencias y semejanzas de esos dos instrumentos. Señora. Profe, perdón, ¿a qué se refieren con vigencia? O sea, ¿hasta cuándo está vigente tal objetivo o, tal instrumento? El instrumento, el instrumento. Entonces, o sea, que el POT tantos años y que el plan parcial tantos años, supongamos. Ok, gracias. A ti, muchas gracias por preguntar. Responsable de su formulación, entonces lo mismo, ¿quién va a formular el POT y quién puede formular el plan parcial? ¿Sí? ¿Quién lo aprueba? Como lo mencionaba hace un momento nuestro compañero, es imposible que lo apruebe la alcaldía. Entonces, para el plan parcial es así, pero ¿qué pasa con el POT? ¿Sí? ¿Quién lo aprueba? ¿Quién es esa última instancia? ¿Quién aprueba que se implemente ese POT o ese plan parcial? ¿Listo? Y el contenido de cada uno de los instrumentos pues, que se deberían presentar. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo,
Teniendo en cuenta las guías técnicas, y esas guías técnicas, como les digo, son de la Secretaría Distrital de Ambiente, pues aquí en Bogotá, pero finalmente pues se aplican a cualquier territorio, ¿no?, urbano. Antes mencionadas, en el material complementario, preparación de la práctica, investigue las estrategias de urbanismo, arquitectura y construcción sostenible que usted recomienda se deben exponer en la formulación del plan parcial San Cristóbal 54, localidad de San Cristóbal, teniendo en cuenta los determinantes estipulados por la Secretaría Distrital de Planeación. Entonces, lo primero que son estudiosos, pues es que ustedes se van a encontrar en cada una de esas guías, de esos instrumentos, de esos decretos, pues unos instrumentos de gestión ambiental urbana. Eso es lo primero que yo quiero que ustedes apropien, ¿sí? O sea, estamos implementando instrumentos de gestión ambiental urbana. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a hacer nosotros, o sea, una formulación de un plan parcial. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer una formulación, pues, de unas estrategias de urbanismo, arquitectura y construcción sostenible para un plan parcial real, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Y este plan parcial, ¿en dónde está estipulado? En esta resolución. Entonces, ustedes van a abrir la resolución y se van a dar cuenta, pues, los estudiosos, es una resolución claramente real, ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta que en esa resolución la Secretaría Distrital de Planeación, junto con la Autoridad Ambiental, nos están diciendo cuáles son las características de la zona a nivel natural y social en donde yo voy a implementar, en este caso, la construcción de una urbanización. Entonces, yo Marta Ordóñez, presenté ante la Alcaldía Municipal la solicitud de construcción para una urbanización que se denomina San Cristóbal 54, ¿sí? Esa es la urbanización que yo quiero construir. Y a mí lo que me hace la Secretaría, pues, de Planeación y la Autoridad Ambiental me dice, ok, pero para que usted pueda construir esa urbanización en San Cristóbal 54, debe garantizar que los siguientes determinantes ambientales pues se les dé un correcto manejo, ¿sí? Y es ahí donde ustedes van a sugerir las diferentes estrategias de urbanismo, arquitectura y construcción, ¿sí? Entonces, miren que esos determinantes, ustedes deben tener claro cuáles son los determinantes, que en un momento los vamos a observar, y para esos determinantes, teniendo en cuenta el contexto que me está mostrando a mí la resolución, es que yo debo decir cuál es el mejor para implementar en este proyecto. Obviamente, estrategias de urbanismo y arquitectura, pues ustedes van a encontrar perfectamente unas 2000 medidas, acciones, ¿no es cierto?, entre todas las guías que tenemos. Pero ¿cuáles ustedes van a seleccionar? Pues las que mejor se adapten a cumplir con los requerimientos de la resolución número 1234. ¿Listo? Entonces, miren, yo por aquí, entonces, abro mi resolución y en esa resolución, ¿qué pasa? Pues me va a contar la Secretaría Distrital y me va a contar a mí la Autoridad Ambiental cuáles son las características de la zona, ¿correcto? De esa zona. Entonces me va a decir, por ejemplo, que está cerca a los cerros orientales, o que, por ejemplo, hay un riesgo de inundación o un riesgo de derrumbe. Entonces, que frente a eso, ¿usted qué va a hacer? ¿Correcto? Entonces, es ahí donde yo voy entonces a sugerir unas estrategias, como les digo, desde urbanismo, arquitectura y construcción sostenible, pues para poder manejar esos determinantes. Ese plan parcial, yo nuevamente, pues ese plan parcial es el que yo presento ante la Secretaría Distrital, con el objetivo de que pueda ser aprobado o no, pues finalmente ese proyecto que yo quiero llevar a cabo, ¿sí? Ese es un instrumento técnico que se requiere, pues, para poder ejecutar cualquier tipo de proyecto dentro de este contexto urbano. Está aquí abriendo el documento, denme un segundo, por favor. Entonces, lo que yo a ustedes les muestro es la resolución. Como les digo, es una resolución real de una persona que solicitó, pues, poder hacer la construcción de esta urbanización en la ciudad de Bogotá. Y lo que les voy a mostrar, o lo que se presenta en el Excel, que ya se los voy a compartir en pantalla. Denme un segundo, por favor. Son esos determinantes que ustedes finalmente, pues, deben tener en cuenta. Aquí está. Que estos son los determinantes que también ustedes van a encontrar en la resolución, ¿sí?
pero aquí pues claramente no tenemos un contexto y por eso es importantísimo que ustedes puedan observar el contexto que les muestra la resolución, porque en la resolución es donde se hace la descripción de ese entorno, en donde se pretende hacer la construcción pues de la urbanización, ¿sí? Entonces aquí ya están los determinantes, los quise poner de una vez porque quizás algunas personas los identificaban, otras no, entonces preferí como que para que todos fueran los mismos determinantes, ¿ya? Y no tener ahí como dificultades al momento de presentar la información por cada componente, ¿no? Hídrico, atmosférico, geosférico, socioeconómico y cultural, biótico, otros, estos otros, donde vamos nosotros a poner además unos incentivos jurídicos, económicos, ¿sí? Pues para poder solventar las diferentes actividades de nuestro proyecto. Entonces, miren, aquí están los determinantes, ¿sí? Uso eficiente del agua. Entonces, un determinante conforme a ese contexto de donde yo voy a llevar a cabo mi proyecto, me está indicando que es clave, que es importante que hagamos una disminución de los caudales de aguas residuales, ¿sí? Que hagamos una disminución del caudal de agua lluvia, que se disminuya la presión sobre la infraestructura de acueducto del distrito capital, que optimicemos los consumos de agua potable e implementemos tecnologías para el uso eficiente del agua potable. Ahora sí, esos son sus determinantes, esos son los determinantes que nos está exigiendo la autoridad ambiental cumplir para nuestro proyecto, ¿sí? Y ahora sí, conforme a ese contexto, ustedes van a establecer mínimo 3 estrategias para poder cumplir con esos determinantes ambientales que me están a mí exigiendo. Entonces, esas estrategias yo de dónde las tengo que sacar obligatoriamente de una guía o norma que de las cuales pues está publicada la descripción de la actividad. O sea, no es que me las voy a inventar, ¿sí? O es que yo en un proyecto implementé esto, no. Solamente las debemos sacar y de forma obligatoria de las guías y de las normas que están estipuladas en la descripción de la actividad. ¿Listo? Para que por favor lo tengamos en cuenta. Y esas estrategias, chicos, aquí no se trata, por ejemplo, de poner estrategia, usar tecnología eficiente. No, eso no es. La estrategia es cuál tecnología, la estrategia es qué medida, o sea, que usted me describa la medida, ¿sí? Como les digo, no es de poner usar tecnologías eficiente o, por ejemplo, no sé, optimizar el uso del agua. Bueno, pero ¿cuál es la estrategia? Y para eso, como les digo, van a consultar las diferentes guías. ¿En qué etapa del proyecto se debe implementar esta estrategia? ¿Sí? Entonces, quizás desde el diseño o quizás, por ejemplo, pues para poder nosotros solicitar esa licencia de construcción o quizás en el funcionamiento. Entonces, ¿dónde yo tengo que hacer la implementación de esta estrategia? ¿Listo? Para que por favor lo tengamos en cuenta en cuanto a la etapa. Es la etapa de implementación de la estrategia, ¿listo? De esa estrategia, perdón, ¿listo? Y de dónde usted obtuvo la estrategia. Esto es lo que nosotros de 3 estrategias de urbanismo, construcción sostenible por cada uno de los determinantes ambientales, ¿vale? Y una pregunta. Sí. En el material complementario ahí nos dan un enlace donde están guías técnicas, entonces comprendo que si bien ahí nos citas 11 guías o 11 documentos, la idea es que nos soportemos en este enlace con de pronto más argumentos y más información asociadas al proyecto que nos estás acá mostrando, ¿cierto? Espérame. ¿El material complementario? Sí, pueden conocerlo en el siguiente enlace. ¿Pero es en el material o es en la actividad? Material complementario en la actividad. Ah, la actividad, ok. Sí. Listo, entonces espérame, yo voy para allá. Ah, ¿dónde estoy? Sí, perdón. Ya. Acá, ¿sí? Ah, sí, claro. Ahí ustedes van a encontrar otras más guías, otros más instrumentos, correcto, así es. Entonces, si ustedes desean, bueno, realmente, bueno, sí, no los quiero limitar a estas 11 guías, pero sí quiero limitarlos a unos instrumentos técnicos, verídicos, ¿sí? Que estén publicados pues, por el Ministerio, por ejemplo, de Ambiente o por la Secretaría Distrital de Ambiente. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues está el enlace del Ministerio de Ambiente, y ahí también vamos a tener nosotros unas guías, y además pues va a estar la política de gestión ambiental urbana, pero sí necesito es que especifiquen desde qué instrumentos fueron que tomaron esa información. ¿Listo? Acá, por ejemplo, también está un libro muy interesante
que es de Leal del Castillo, Ecourbanismo, Ciudad, Medio Ambiente y Sostenibilidad, que también pues los sugiero revisar porque además da como ese significado de cada estrategia que nosotros llevemos a cabo, o sea, se va como a los fundamentos, ¿sí? De ese urbanismo. Y realmente es bastante interesante la forma como él aborda y la aplicabilidad que le da al tema de ecourbanismo desde unos fundamentos teóricos. Pero realmente entonces, pues la clave, como les digo, es que podamos revisar inicialmente estas guías apreciados estudiosos, que las identifiquemos como unos instrumentos técnicos, jurídicos, sociales, ¿sí? Que administrativos y de planificación que nos permiten a nosotros poder llevar al contexto real, poder implementar lo que es la gestión ambiental urbana, ¿sí? Porque finalmente como, o sea, la política es el marco, ¿sí? Pero la política a mí me da unos parámetros muy generales. ¿Cómo yo alcanzo esa gestión ambiental urbana? Es a través de esos instrumentos y pues para mí es clave que nosotros los conozcamos, los reconozcamos y que además pues podamos, conforme a un contexto del proyecto que nosotros deseamos realizar, pues poder aplicar los mejores, por así decirlo, o los más aptos para esos requerimientos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Muchas? Yo, ¿No profe, entendimos? perdón. Dime. Lo que pasa es que en la actividad, no sé si ya lo explicaste o no entendí, dice que debemos emplear la herramienta de Google Maps para obtener una imagen satelital de la zona de objeto de estudio. ¿Esto sería como tal de San Cristóbal o sea, cualquier lugar o dependiendo ahí de la formulación del plan? Sí, es de San Cristóbal, realmente sino que es como para que ustedes, por ejemplo, hay requerimientos, se basa más en que ustedes como que puedan aterrizar el contexto que les está dando la resolución como a un sitio específico, ¿sí? O sea, quizás sea mucho más fácil conocer ustedes a través de Google Maps a qué está haciendo referencia esa resolución, porque ahí la resolución, y ustedes lo van a ver, les va a decir, por ejemplo, se encuentra en tal costado de los cerros orientales, entonces ustedes lo van a ubicar dentro de Google Maps. ¿Listo? Para que tengan como esa ubicación real del proyecto que ustedes están abordando y que claramente pues las acciones o estrategias que ustedes vayan a implementar pues sean acordes a ese contexto natural además que nos está mostrando en la resolución. ¿Listo? Sí, es como para que haya un mayor reconocimiento, ¿vale? De la zona de estudio. Pregunta. Sí, cuéntame. En cuanto al entregable, sería entonces la tabla en Excel y aparte otro documento en Word con el cuadro comparativo y con lo que acabas de mencionar de la imagen, ¿o cuál sería pues, exactamente el entregable? Así como sí, así como tú lo acabas de mencionar, por acá entregable. No lo hacemos entregable. Sí, pero así como lo acabas de mencionar, el Excel debe estar diligenciado, ¿no es cierto? Y aparte, pues debemos hacer entonces esa investigación, esa diferenciación en un documento Word, ¿correcto? Con la imagen satelital, exactamente así es. Gracias. A ti, muchas gracias. Profe, ¿cuándo es la fecha de entrega? La fecha de entrega creo que es para el 12, ¿no era? Para el lunes, sí. Sí, para el ¿Hay 12. posibilidad que podamos ampliar un poquito esa fecha, profe? Sí, profe. Que la verdad, el lunes tenemos bastantes cosas para entregar. Pero si es festivo. Por eso, pero es que Todo es se muy apuró para el lunes. Sí, estoy de acuerdo con mi Espérame compañero. un segundo. ¿Dónde estamos? Acá, 12 de octubre, 26. Listo, entonces sería para la siguiente semana, ¿listo? Para el 19, ¿les parece? Uy, sí, perfecto. Sí, súper, gracias. Gracias. Listo, Profesor, gracias, mejor, sí. para que lo hagan entonces en parejas, es un trabajo colaborativo, como les indico. La información es bastantica, pero también finalmente, pues es muy práctica, ¿no? O sea, no es así como nada raro. Entonces, pues la van a poder comprender, esa aplicación la van a poder comprender. Y entonces aquí lo voy a modificar de una vez, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Listo, chicos, esta es la actividad. Entonces, pues efectivamente, quedo atenta a sus preguntas. Pues van a ver, señor. Qué pena, una última pregunta, y yo sé que lo acabaste de decir, pero es para que me quede clarito.
A ver. Cuando hablamos del 1, 2, 3 de la actividad que vamos a entregar, hablamos del Excel diligenciado y el documento en Word, que me imagino que va con normas APA y todo el tema. Portada, nombres, ajá, sí, correcto. Cuando hablamos de Excel diligenciado fue la tabla que ahorita nos mostrabas donde estaban las etapas, donde referenciamos las 3 mecanismos o estrategias con base a los documentos que vamos a revisar, ¿cierto? Entiendo que ese es el Excel que Sí. estamos hablando. Igual sí, señor, correcto. Podríamos también en el solo documento en Word entregar todo, ¿cierto? Que ahí en Sí. Sí, no hay ningún problema. Si desean, en esta oportunidad, pues como no va a haber video, como no va a haber un formato, por ejemplo, de presentación en PowerPoint, pues ustedes pueden, si quieren, trabajar todo en Word, siempre y cuando pues mantengamos el formato de la tabla, ¿sí? O sea, con cada una pues de las columnas, con cada uno de los determinantes. O si quieren, pueden hacer entonces 2 documentos, uno en Word, con la primera parte de la actividad, que es de investigación, y con la segunda parte de la actividad, que ya es de aplicación de los instrumentos de gestión ambiental. Como ustedes lo quieran presentar, está perfecto. ¿Listo? Lo que más me interesa, y les soy muy sincera, es lo que les acababa de indicar sobre la especificidad de la estrategia a implementar. ¿Sí? O sea, no se trata de decir, voy a implementar, por ejemplo, metodologías de reducción del agua o de recolección de agua lluvia. No, o sea, ¿cómo va a ser la recolección de agua lluvia? Y eso está en las guías. ¿Listo? Entonces, no, mejor dicho, no permito, si me ponen algo así, agua lluvias, reducción de agua lluvias, pues simplemente esa medida para mí no existe, porque eso es lo que todos sabemos, o sea, todos sabemos que hay que hacer una recolección de agua lluvias, que hay que hacer una reutilización, que hay que hacer no sé, una remoción de los diferentes nutrientes o de los diferentes compuestos, perdón, del agua, pero entonces, ¿cómo? ¿Sí? Y eso es lo que ustedes van a encontrar en las guías, y eso es a lo que hacemos referencia cuando hablamos de la implementación de un instrumento técnico de sostenibilidad o dentro de la gestión urbana de la implementación de un instrumento técnico. ¿Listo? Es esa especificidad de cada una de las estrategias, ¿vale? Y son muy poquitas, realmente son solamente 3 para cada determinante, así que vamos a ampliar esa información, igual con los instrumentos económicos, ¿sí? Entonces, no solamente, bueno, está la implementación de la resolución tal, listo, pero entonces, ¿cómo se lleva a cabo la implementación de la resolución tal? A través de la compra de esto, a través de, ¿sí? Para que ustedes amplíen esa información, ¿vale? O sea, que sepamos, porque recuerden que ese es un plan parcial, entonces, yo como autoridad ambiental debo saber que lo que usted me está poniendo, usted realmente lo va a implementar, ¿listo? Entonces, tiene que ponerlo de forma específica. Vale, chicos. Pregunta. Profe, la tarea la entregamos las 2 compañeras, ¿cierto? O sea, cada una desde su cuenta, desde su cuenta. Sí, me entregan lo mismo, pero cada una de su cuenta, porque para nosotros es, si ustedes no entregan una actividad, eso también, chicos, no para mi asignatura, pero sí para las demás, a veces los profes les dicen, no, entrégala por correo electrónico, o quizás también yo hasta lo he hecho, no sé, pero es primordial que lo entreguemos a través de la plataforma de Canvas, porque si algo pasa y no hay un soporte de que usted entregó su actividad, la plataforma de Canvas le sigue apareciendo faltante, así el docente le ponga un 5 en esa actividad. Entonces es importante que, pues, al menos pues uno no sabe, ¿no? El profesor hoy está, mañana no sabemos, entonces sí es clave que cada uno presente su soporte de entrega en su plataforma de Canvas. ¿Listo? ¿Qué más será? Ese tema es largo y es de estudiar, es de leer bastante, chicos, pero créanme que es lo que tenemos que todos llegar pues, a implementar en cada proyecto. El tema de sostenibilidad en el componente urbano, esto es clave y qué chévere pues que lo podamos abordar en este momento y seguir profundizando, ¿no? Que realmente es lo que nos va también a complementar pues cada uno de esos interrogantes que podamos tener. Yo quedo pues muy pendiente de lo que ustedes necesiten. Les recuerdo mi número celular 301 45 35 912. Estoy muy atenta pues a sus llamadas o su WhatsApp, tanto en esta materia como en cualquier otro requerimiento que ustedes necesiten. Cualquier duda, pues estoy ahí muy pendiente, ¿vale? ¿Alguna otro comentario? Carolina, ¿vas a decir algo? Ya sí, profe. Gracias. Quisiera saber si podemos hablar un segundo en privado. Listo, vale. Un momento, pues si quieres me llamas, ¿te parece? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Listo, Carolina.
Vale, chicos, entonces me despido de Anik. Muchas gracias, Anik, de Dalia, de Erika, de Jorge Emerson y de Jorge Enrique, de Juliana. Aquí tengo LM Vélez. LM Vélez, ¿quién eres? No me acuerdo. Yo, Luz Ángel. Sofía. Hola, Ife. Sofía, que nos habíamos saludado. Lady Sofía. Trabajo. Sí. No te preocupes, gracias por conectarte. ¿Cómo estás? Bien, profe, ¿y tú cómo vas? Muy bien, muchas gracias, Lady. Qué bueno escucharte, me alegra mucho. Bueno, me despido también de María Camila, de Natalia, de Paola, de William. Chicos, también recuerden que terminamos ya bloque el 26 de octubre, así que pues pónganse las pilas, no se dejen atrasar. Si tienen algún otro requerimiento con algún docente, alguna situación, por favor me la comentan también a mí, pues para poderlos apoyar. ¿Listo? Yo quedo, como les digo, siempre muy, muy pendiente. Bueno, les mando un fuerte abrazo, una feliz noche. Que descansen y cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego, compañeros. Profe, buenas noches. Chao, profe. A ustedes, gracias. Chao. Chao, gracias, que estén muy bien.